electricidad. Em, bueno, la electricidad se produce por el traslado de los electrones de un punto a otro, ¿no es cierto? La carga eléctrica que posee un cuerpo depende de cuántos electrones tenga en demasía o en deficiencia, ¿no? De exceso o en defecto. Por ejemplo, en este caso, em, tenemos que cualquier cuerpo en su estado natural tiene la misma cantidad de protones y electrones, ¿ok? Por ejemplo, en este caso el cuerpo no está cargado, la carga del cuerpo es igual a cero, ¿ok? En este caso, fíjate, este cuerpo tiene más cantidad de electrones que de protones. La carga eléctrica de este electrón es igual a la carga eléctrica de este protón, por lo tanto se anulan, igual que en este caso, mira, se anulan las cargas, por eso la carga eléctrica de este cuerpo es cero. En cambio acá tiene una carga así y está cargado negativamente. En este caso, lo que pasa es que los electrones han abandonado este cuerpo y hay una deficiencia de electrones. Por tanto, este cuerpo sí está cargado, pero de manera positiva, ¿ok? La unidad de carga en el sistema internacional son los coulombs. Bueno, entonces, un cuerpo, si tiene en estado natural la misma cantidad de protones y electrones, su carga es neutra, es cero, ¿no es cierto? Si un cuerpo tiene, en este caso, fíjate, mayor cantidad de electrones, esta y esta se anulan, la carga de este cuerpo va a ser la carga que tiene un electrón. Un electrón tiene esta carga. Uno es negativa y es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿ok? Es una carga pequeña, pero es una carga, ¿no es cierto? Esa es la carga de ese cuerpo. En este otro caso, fíjate, tiene dos electrones en exceso, entonces por lo tanto la carga de este cuerpo es negativa 3.2 por 10 a la menos 19, es decir, la carga dos veces la carga de un electrón. En este caso tiene tres electrones en exceso y por lo tanto la carga que va a tener ese cuerpo va a ser tres veces la carga de un electrón, 4.8 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿ok? Seguiremos analizando el mismo problema. Miren en este caso qué cosa tiene en exceso o en defecto. Por ejemplo, este electrón, su efecto se anula con este electrón, su efecto se anula con este, y lo mismo este, se anula su efecto con este. Por lo tanto, tienes dos protones en exceso. Entonces la carga que va a tener este cuerpo va a ser la misma carga de un protón, que es la misma del electrón, pero con signo positivo. Este cuerpo está cargado positivamente con una carga igual a positivo 3.2 por 10 a la menos 19. 1.6 más 1.6 es 3.2 y el por 10 a la menos 19 se mantiene. En este caso, a ver, veamos, tenemos en exceso dos electrones, por lo tanto la carga va a ser negativa 3.2 por 10 a la menos 9 coulombs, ¿ok? Es la carga que tiene esos cuerpos. Entonces, cuando vamos cargando algún cuerpo, por ejemplo, en acá estamos frotando seda con vidrio, los electrones van fluyendo de un cuerpo al otro cuerpo. Y cuando tienes algo electrizado, por ejemplo, el peinecito, atraen los cuerpos, ¿no es cierto? Lo que pasa es que este peine tiene una carga eléctrica que seguramente tiene un exceso de electrones. Como consecuencia de que está cargado eléctricamente, hay una fuerza que le llamamos fuerza electrostática que va atrayendo objetos pequeños, ¿no? En este caso hojitas de papel, los va atrayendo con esa fuerza que es eléctrica, que funciona muy parecido al imán, ¿no? Es una fuerza electrostática. Entonces tenemos que calcular cuánto vale esa fuerza electrostática, dimensionarla y darle un sentido, ¿no es cierto? Como es una fuerza, es un vector y para este tipo de fuerzas hay dos leyes. Primera ley, ley cualitativa, cualidades. Si dos cargas tengo del mismo signo, se van a repeler con una fuerza F. Si estas dos cargas son del mismo sentido, de distinto signo, se van a atraer, ¿ok? Y con una fuerza F se repelen y con una fuerza F o se atraen, ¿no es cierto? La pregunta es cuánto vale esta F. Esta F actúa para esta carga y para esta carga. O en este caso para esta carga y para esta carga. Ahora la pregunta es cuánto vale esa F. Esa F nos lo da la fórmula esta, ¿no es cierto? Em, donde K es un coeficiente ya determinado que vale 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado coulomb cuadrado cuando tenemos aire y vacío.
este valor de la constante K vale 9 por 10 a la 9 cuando el medio, es decir, el medio que se interpone entre los dos cuerpos cargados es vacío o es aire. ¿Ok? Generalmente en la mayoría de los problemas que abordamos en física, siempre el K es 9.9. ¿Ya? Salvo alguna excepción, algún caso particular, digamos que estuviesen las cargas en agua. Pero en todo caso el K te dan siempre. ¿Ok? Q1 y Q2 te van a dar en la fórmula y D es la distancia que separa los dos cuerpos, ¿no es cierto? Tenemos dos sistemas de unidad, sistema internacional, donde la fuerza la vas a tener que, la obtienes en newtons, la carga en coulombs y la distancia tiene que estar en metros. Hay un sistema adicional que es el sistema CGS, centímetros, gramos, segundos, donde la fuerza se mide en dinas, la carga es en stat coulomb y la distancia en centímetros. Ya, esto casi es raro que se utilice, pero bueno, si utilizan algún problema, ahí te pongo las relaciones, ¿ok? Fíjate que en el caso del sistema CGS, la constante K es bien fácil, es 1 nomás, 1 dina centímetro cuadrado stat coulomb al cuadrado, ¿ok? Fuerza electrostática, la que se presenta entre dos cuerpos cargados, ¿no? Si son cargas iguales se repelen, si son cargas distintas se atraen. Un ejemplo abordaremos, tengo dos cargas Q1 y Q2, carga Q1 positivo, carga Q2 negativo. El medio que está entre ellos es el aire, están separados a una distancia de 0.3 metros. Esas son las cargas Q1 y Q2 con esos valores, positivo y negativo. Como ambas cargas son de distinto signo, se atraen con una fuerza F. La pregunta es cuánto vale esa F. Como F es fuerza, tiene que estar medido en newtons, ¿no es cierto? Utilizamos esta fórmula donde la constante K es por supuesto 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado coulomb cuadrado, y reemplazando valores en la fórmula me sale que la fuerza es de 2.400.000 newtons, ¿ok? Eso es. Prohibido poner este signo negativo acá. Nunca se coloca, nunca. ¿Por qué? Pues si te das cuenta, ya encontré esta fuerza que vale esto. Si esta fuerza está actuando sobre esa carga, tiene signo positivo porque con nuestras convenciones, ¿no? Porque están apuntando a la derecha. Pero la misma fuerza está actuando sobre esa carga y sobre esa carga está apuntando hacia allá, ¿no es cierto? De acuerdo a la convención de signos que siempre manejamos en los planos cartesianos, esta fuerza sería negativa, ¿no? Por eso es que nunca se le pone a esta fuerza un signo o positivo o negativo, porque es un vector. Va a ser positiva en algún momento y va a ser negativa en otro momento, depende cuál cuerpo estamos estudiando en específico, ¿ok? Listo. Otro concepto que es nuevo, abordaremos esto, es el campo eléctrico. Igualito que un campo magnético. Aquí tienes un imán, alrededor hay un campo magnético. O tienes la Tierra, alrededor de la Tierra hay un campo gravitatorio que funciona igualito que este imancito, ¿ok? Igualito. Entonces, una carga eléctrica genera un campo eléctrico a su alrededor. Quiere decir que si por acá viene alguna cosa cargada o descargada, va a sufrir la influencia de este campo eléctrico, ¿ok? Claro que el campo eléctrico no es que sea infinito, ¿no es cierto? Tiene su alcance. Entonces va a haber una carga. ¿Cómo sabes que hay un campo eléctrico? Es fácil, ¿no? Es igual que un campo gravitatorio. ¿Cómo sabes que hay un campo gravitatorio en la Tierra? Te dices, a ver, soltar una piedrita, si lo atrae la Tierra, entonces hay un campo gravitatorio que le está atrayendo la piedra, ¿no? Es la única manera, ¿no? Es difícil de medir. Con el campo eléctrico también funciona lo mismo. Necesitamos una carga de prueba. Y si esta carga sufre una influencia con respecto a un campo eléctrico, ya confirmamos que acá hay un campo eléctrico que está siendo generado por esta carguita o por esta carguita, ¿no es cierto? Ahora esta carga de prueba nos sirve para lo siguiente. Siempre la carga de prueba es una carga positiva. Necesito yo darle un sentido al campo eléctrico. Como es un vector, le tengo que dar una flechita de vector para que tenga módulo, dirección y sentido, ¿no es cierto? El vector campo eléctrico que se va a generar en este punto
va a estar sobre esta línea, que esa línea une la carga eléctrica con el punto P. Ahora, el vector campo eléctrico podría tener estas dos opciones, o se va hacia ese lado o es atraído hacia ese lado, ¿no es cierto? ¿Cuál elegimos? Ambos están sobre la línea que te digo que vincula el punto con la carga eléctrica. Para resolver eso se utiliza siempre una carga positiva. Como esto es positivo y esto es positivo, se van a repeler, ¿no es cierto? Entonces esta es la que sirve. Esta otra no. Esa otra no. Esta es, ¿ok? Y entonces lo mismo funciona de acá. Mira, la carga que está generando un campo eléctrico es negativa. Quiero calcular el campo eléctrico en este punto. ¿Qué hago? Traigo una carga positiva pequeñita acá. A ese punto. Como este positivo y este negativo se van a atraer y por lo tanto acá voy a obtener un campo eléctrico E. Acá el campo eléctrico es como si estuviese yendo y acá el campo eléctrico como si estuviese llegando a la carguita, ¿no es cierto? Entonces eso. ¿Cómo calculamos el campo eléctrico? Con esas dos fórmulas. Principalmente con esto. Campo eléctrico es igual a la constante K, la carga que genera el campo eléctrico, la distancia que separa la carga del punto al cual estoy queriendo calcular el campo eléctrico. No es necesario dos cargas acá. Esta carga es la carga de prueba que puede o no puede estar. Si tienes una carga eléctrica a su alrededor, genera un campo eléctrico. Lo que tú quieres calcular es cuánto vale la intensidad de campo eléctrico en este punto. ¿Qué haces? Tienes esta carga Q, pones acá en la fórmula, la constante K, ya sabes, 9 por 10 a la 9, mides esta distancia y ya. Acá solamente no va a ser carga, solamente va a ser un punto. Ok, entonces, ¿cómo sabes? Cómo dibujar la flechita que representa, el vector que representa el campo eléctrico? Unes la carga con el punto y ahora dices, bueno, mi carga es positiva y mi puntito, yo voy a imaginar que mi punto siempre es positivo. Positivo y positivo se van a repeler, por lo tanto mi vector campo eléctrico lo voy a dibujar así, ¿ok? Listo. En algunos problemas te dan la fuerza con la cual está atrayendo ese campo eléctrico y te dan una carga unitaria que está siendo atraída. Ya vamos a verlo con problemas. Generalmente, ¿cuál es la fórmula que más se utiliza? Estas son casos particulares que te los voy a enseñar. Las unidades del campo eléctrico son Newton dividido Coulomb, ¿ok? O en el sistema CGS, DINA, que es la fuerza, y Stat Coulomb, que es la carga, ¿no? Potencial eléctrico. Una cosa que me he olvidado decirte de la intensidad del campo eléctrico que está ahí, acá está, ¿no? Es una magnitud vectorial, es un vector. Por eso es necesario que siempre lo dibujes como un vector, flechita, línea, exacto, ¿ya? Y todas las propiedades de vectores que sabes, pues se aplica acá. Potencial eléctrico. Potencial eléctrico es una medida de una energía que tiene la carga eléctrica, ¿ya? Es una magnitud escalar, no es vectorial, por lo tanto su manejo es mucho más sencillo. Acá hay unos conceptos teóricos que me dicen cómo calcular el potencial eléctrico que genera una carguita para ir de un punto a otro punto, ¿ok? Esto es mejor que se lo explico con un problema más práctico, más al punto. Podríamos decir, pero que el potencial eléctrico está generado, es la cantidad que mide cuánto trabajo hago para llevar una carguita desde este punto hasta este punto. Y si esa carguita es una carga Q, lo mido el potencial eléctrico midiendo este trabajo y dividiéndolo entre la carga Q sub 0, que es esto, ¿ok? Pero más práctico es utilizar esta otra fórmula, ¿ok? El potencial eléctrico es generado por una carga, ya sea positiva o negativa. Quiero calcular el potencial eléctrico en un punto P. Si está separado a una distancia D, calculo el potencial eléctrico, que podríamos decir también es el voltaje, haciendo que esta carguita Q, solamente necesito una carga y ese está, lo pongo acá, Q multiplico por el K, que ya sabes, y esta distancia D, que es la distancia desde el punto en el cual quieres encontrar el potencial eléctrico hasta la carga, ¿ok? Y listo. Perdón, me faltaba la diferencia de potencial.
La diferencia de potencial es, bueno, ya vimos la anterior em, gráfica, es trabajo que me generaría cambiar de posición una carga eléctrica desde el punto B hasta el punto A. Tengo que hacer un trabajo para mover esto, ya. Dividido entre la carga Q, es la diferencia de potencial que genera esta carga Q. Potencial en B menos potencial en A. Ok, esto se va a entender mejor con un problema de aplicación.